Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos, ¿quién eres? Compadre, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alex, Alejandro Huerta. Pues nací a la edad de 0 años, soy del Estado de México. De mis hermanos soy el menor, somos 3 hermanos. Soy el menor, dicen que los hermanos siempre sacan las habilidades de cada uno. Yo saqué todo de todos, ¿no? Siempre he sido muy hiperactivo, siempre he sido muy cariñoso también, ¿no? Los mejores años que recuerdo de mi infancia fueron jugando fútbol con mi madre. Siempre eran actividades fines de semana con mi madre, ver películas, platicar con ella. Con mi padre la relación nunca fue tan cercana, sí viví en casa, pero no tengo como una vivencia muy marcada, ¿no? Con mi padre hasta años después. Sí valoro cosas que al momento no entendía en esa etapa. Yo sí quería pasar tiempo con él, pero pues el trabajo son cosas que yo no entendía. Nunca se las reproché, pero sí me hubiera gustado pasar un poquito más de tiempo con él. Sin embargo, mi madre al día de hoy, al igual que mi padre, son mi adoración, pero los recuerdos de mi infancia siempre han sido con mi madre y de pronto fui un niño muy, podemos decirlo, apartado, no digamos solitario, porque tenía amigos, pero era más de imaginar solo, de crear, de jugar, ¿sabes? Por mi cuenta. Me gustaba salir a jugar a la calle, fútbol, por ejemplo, y la mayoría de vecinos pues eran más grandes que yo. Entonces, pues tocaba rifarse. Pero ya sabes, ¿no? Que los golpes, los balonazos, terminaba llorando y metiéndome a la casa. Y muchos niños de mi edad no compartían quizá los mismos gustos. Eran más de videojuegos, de estar viendo tele. Yo era más de andar corriendo, subiéndome a los árboles, haciendo travesuras. Y como no encontraba esa como conexión con alguien más, prefería yo hacer cosas por mi cuenta. Pero Alex siempre fue un niño alegre, un poco irreverente también, y creo que eso es lo que me podría distinguir al día de hoy. Oye, ¿y pues qué buen recuerdo o mal recuerdo recuerdas de tu niñez? De mi niñez, ¿qué más recuerdo? Pues mira, pues violencia en casa de mis padres. Mis padres al día de hoy son separados. Yo les digo que son roomies porque siguen viviendo bajo el mismo techo. Hoy en día se tratan con mayor respeto. Mi padre cambió demasiado. Hoy en día trata a mamá con más cariño, con respeto, como lo es una dama, pero ya no hay sí hay cariño implícito, pero ya no hay esa comunicación que a menos que el recuerdo me traicione, pero nunca me tocó verlo, ¿sabes? Sí salíamos de pronto a vacaciones, en algún punto de mi vida y de la vida de mis padres, económicamente les fue muy bien a ellos, ¿no? Cuando yo era muy chico, entonces íbamos a vacacionar, cositas así, pero con el tiempo, platicando con mi madre, me decía, las actitudes con tu padre siempre fueron pesadas, siempre fueron muy complicadas, por así decirlo, ¿no? Llamémoslo así, pero siempre respetó la parte de que ustedes no se enteraran, pero conflictos en la casa a veces sería inevitable, no era una casa muy grande, eh, pero eso fue, digamos, que lo más duro que me tocó vivir, porque como niño, tú esperas que tus padres estén juntos, que estén felices por siempre, pero hasta que vas creciendo y vas viviendo una vida propia en relación, te das cuenta que las relaciones no son para siempre, pero siempre debe de existir un respeto. Y de las mejores vivencias que yo tuve, pues yo creo que, y al día de hoy sigue siendo la educación, porque la educación me permite vivir y de pronto conectar con personas. La misma educación te va abriendo esas puertas, esos conocimientos, poder entender y comprender a las demás personas. Nunca fui muy unido con mis hermanos, pero sí recuerdo mucho y perfectamente los fines de semana esperar que ya llegara, que ya amaneciera e irme a jugar. Fútbol era mi pasión. Esa era mi pasión. Íbamos a torneos de fútbol. Varias ocasiones me tocó ser campeón de goleo, ¿no? Entonces, fueron mis mejores años, yo podría decirlo, en la infancia. Recuerdo con mucho cariño. Algún padre de algún compañero de la primaria hizo un equipo de fútbol, se llamaba Pumitas, y nos llevó a competir a varios lugares y nos fue tan bien que la misma primaria se encargó de adoptar al equipo. Entonces ya nos daban su apoyo. Con el tiempo, pues el equipo se desvanece, cada quien toma su rumbo, pero eso fue como que lo más bonito y lo más marcado. Claro, también los momentos que viví en compañía de mi familia desde mi panorama, por así decirlo. Claro. Pero
en general eso fue lo más bonito y lo más doloroso también que yo viví a temprana edad. Oye, y en este contexto, bueno, más bien para poner en contexto un poco a la gente en tu nivel académico, ¿cómo fue? Pues mi madre siempre batalló conmigo. Era muy distraído, muy disperso. Lo que sí me gustaba mucho era hacer cosas de dibujos, manualidades, participar en obras de teatro, no sé, declamar algún poema, todo lo que tuviera que ver con generar la atención de los demás. Eh, pero me fui haciendo más consciente sobre lo difícil que la pasaba mamá cuando tenía que estar ahí sobres, que tenía que estar arriba de uno. Mi mamá también fue muy trabajadora, a pesar de que mi papá le decía, tú dedícate a la casa y los hijos, digo, igual creencias de antes. Mi mamá siempre buscaba la manera de sacarnos adelante, ¿no? Siempre lo he dicho, supieron trabajar en equipo porque gracias a ellos hay un hogar donde nosotros, hablando de mis hermanos y de mi persona, crecimos ahí y, y fueron un buen equipo en cuestión de economía, supieron administrarse y ya ser más consciente de eso me llevó a querer enfocarme un poco más a mis estudios de manera directa. Ya hablando de, no sé, preparatoria, sí me empecé a ser un poquito más responsable yo. Tenía objetivos diferentes a los de hoy en día y que estoy viviendo hoy en día, pero ahí fue donde yo empecé ya a tomar más posición sobre lo que estaba, o sea, mi vida académica en general, ¿no? En la universidad, la verdad es que no terminé la carrera, pero creo que siempre fui muy dedicado. Estudié dos carreras, ninguna de las dos terminé. La ingeniería me costaba demasiado, muchísimo. Esa carrera la inicié porque mi padre, digo, él no tiene estudios, pero se dedica a lo mismo. Muchos de sus clientes le dicen que es un ingeniero y no terminó ni la primaria. Él es de Veracruz y con mucho orgullo lo digo. Es una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Cuando yo tomo la decisión de entrar a la segunda carrera, que es licenciatura en pedagogía, me doy cuenta que es una gran pasión. Lo que no hacía en la ingeniería, lo empecé a hacer en la licenciatura, que era pasar horas posteriores a las que yo tenía, ¿no? en un plan de estudios ordinario, regular. Pasaba la madrugada empapándome más de estudios y cositas así. Esa carrera no la termino debido a la pandemia. Ahí es donde le doy un freno a mis estudios, porque me invitaban a estudiar, pero en modalidad a distancia, y yo lo que quería era pues, de estar presencialmente, por el hecho de relacionarte, de aclarar mejor las dudas, porque soy una persona muy distraída. Entonces es mejor para mí es mejor estar frente a una persona y poder comunicarme, porque si no me distraigo demasiado, compadre. Okay. Y teniendo ya este contexto de Alex a nivel académico, Sí. ¿cuáles eran tus sueños? Hablemos de los 9 a los 12 años. Quería ser futbolista profesional, no de cualquier equipo, del Guadalajara. Sin embargo, jugué en Pumas. Con el tiempo me entero que mi hermano, el mediano, él jugó para Pumas, para Fuerzas Básicas. Nunca debutó, le hizo falta apoyo. Pero curiosamente, toda la familia le va al Guadalajara. Sin embargo, mi hermano, digamos que sí puede estar en básicas, yo nunca. Dentro de los planes que tuvo mi familia, fue mandarme a estudiar a Guadalajara, a Fuerzas Básicas de Guadalajara, pero como sabían que en la primaria era muy hiperactivo, o sea, un niño ocurrente, decían, ¿qué va a hacer allá el niño solo, no? O sea, la seguridad también, ¿no? ¿Qué garantía tenemos de que nuestro hijo vaya a estar a salvo? También es el miedo de los padres, no siempre es la negación por cortarte las alas, es el amor, lo llamo así. Pero ese era como mi ideal en la vida, ¿no? Poder ser deportista. Eso y querer ser sacerdote, porque desde muy temprana edad estuve en la iglesia. Acompañaba a mi madre, empecé a relacionar un poquito más. Me quedé con un consejo que me dieron. A lo mejor tu vocación no es ser sacerdote, pero sí es llevar un mensaje, ¿no? A lo mejor y te toca ser futbolista y tu mensaje va a ser con los compañeros de equipo, ¿no? Con el plantel, tu actitud, tus actos, tu comportamiento, todo eso es lo que va dejando un mensaje bonito, ya sea por parte de Dios siendo un instrumento o de ti como persona y la educación que te dieron tus padres. Esos eran los planes. Con el tiempo cambiaron ya en la adolescencia. Me empezó a gustar demasiado el deporte de contacto. Yo quería ser luchador profesional, pero luchador de los buenos, ¿no?
con la escuela de antes, que era lucha a ras de lona, el llaveo, el contrallaveo, ¿por qué no también el juego aéreo? Finalmente la lucha libre es un espectáculo y creo que ahí fue donde me di cuenta que a mí me gustaba mucho llamar la atención, ¿no? Entrenando era de que me ponía nervioso y sacaba un chiste, o me cansaba y sacaba un chiste para que todos se rieran. Y ya yo volví a jalar aliento y el profesor siempre era de, Alex, por favor, compórtate. Me estás haciendo un desastre con los compañeros. Y una manera en la que te ponían otra vez a la línea era de, ¿sabes qué? Vas a hacer lagartijas. No, no solamente tú, todos, todos. Y denle gracias a Alejandro, ¿no? Porque hizo reír a todos. Con el tiempo entiendes que merece un respeto un ring, ¿no? El profesor, los compañeros. Y viéndolo de una manera un poco más exquisita, puedes llegar a tener una lesión, ¿no? Para mí la lucha libre, yo la sigo viendo con mucha admiración y con mucho respeto, porque vas a subir, pero no sabes si vas a bajar, después de un entrenamiento, de un espectáculo. Hasta ahí fue siempre como mi inquietud por querer ser un luchador profesional. Conforme voy avanzando y mi preparación me exige aprender otras disciplinas, lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, artes marciales mixtas, y me empieza a gustar más la lucha olímpica, y eso me lleva a competencias en la Ciudad de México, y con la oportunidad de poder viajar a Cuba a representar. No se dieron las cosas, pero sí mi última competencia fue contra un seleccionado nacional que no sabía y que tampoco conocía. Y se debió a que no había una persona de mi peso. Hasta donde yo tengo el recuerdo, no había, o seguramente se fue, porque no te dejan participar. No es tu responsabilidad, pero si no hay alguien de tu peso, de tu categoría, pues no puedes participar. Entonces quiero pensar que a lo mejor sí estuvo presente, pero se fue. O sea, al momento que me pasan a la duela, no había contra quién competir. Entonces era juez, el juez pasa, se pone ahora sí que uniforme de competencia y empezamos a luchar. En ese momento, siempre que competía, haz de cuenta que era un switch, mis oídos se apagaban, solamente enfocarme a la persona, al oponente que tenía enfrente, medio escuchaba a mi entrenador y nada más, no escuchaba gradas, no escuchaba nada. En esa última competencia, de repente nos levantan, terminó el tiempo, corre mi entrenador y me dice, Alejandro, ¿qué es lo que acabas de hacer? Y yo pidiéndole disculpas, discúlpeme, yo traté de hacer lo mejor que pude. Me dice, ¿sí sabes contra quién competiste? Le digo, no tengo idea, pero discúlpeme, lo voy a hacer mejor para la próxima vez. Y me dice, competiste contra un seleccionado nacional y le ganaste. Y entonces en ese momento se me destapan los oídos, escucho a todas las gradas, no corriendo mi nombre, pero aplaudiendo. Y mi padre, siendo un padre recto, nunca estuvo presente ni en la iglesia cuando presentaba obras de teatro, ni en la escuela cuando presentaba algún poema. Pero recuerdo esa vez voltear a ver, no ver a nadie, solamente a mi papá en gradas. Y sentir mucho orgullo, ¿no? Quizá de una manera machista, ¿no? Porque era de, ves, tu hijo se dedica a un deporte de hombres, ¿no? Que es a lo mejor lo que tú quieres, pero por dentro yo quería hacer otras cosas. Sin embargo, yo ya estaba muy metido en el deporte. Pero ese fue mi sueño. Hasta que hace 7 años tengo una fractura en la mano derecha y profesionalmente estaba a punto de debutar. Fue un domingo, yo me fracturo un 9 de mayo. Y ahí es donde mi sueño se viene abajo y decido yo soltarlo. No fue una fractura mayor, simplemente necesitaba reposo, pero yo llevaba 2 años preparándome para presentar mi examen profesional como luchador, porque te piden una licencia. Fueron 2 años en los que yo entrenaba de 5:30 a 7, era el horario de clase, pero yo me quedaba hasta las 10 para seguir practicando. Los sábados en la mañana entrenaba yo junto con el profesor y los domingos hacía trabajo de recuperación. No iba a fiestas, no iba a reuniones familiares. El que siempre me apoyó fue mi hermano, Pedro Huerta, de mucho cariño le digo valedor. Él responde de la misma manera, es como ese sello distintivo de los dos, ¿no? Es mi valedor. Okay. Y él siempre me apoyó, él fue como un segundo padre, que siempre estuvo conmigo, educándome, corrigiéndome, yo haciéndolo enojar como un adolescente, queriendo explorar nuevas cosas, y él siempre jalándome la rienda de un día me lo vas a agradecer. Pero después de la fractura es cuando yo decido dejar las cosas deportivas por la paz. Creo que fue más por frustración.
Tú siendo futbolista, no profesional, pero amateur, un domingo a lo mejor de ocio, dices, déjame, voy a buscar un equipo. Te vas al deportivo más cercano, pides oportunidad y si te brindan la oportunidad, tú al siguiente fin de semana o ese fin de semana ya estás jugando fútbol. Yo como luchador nunca debuté, nunca luché, porque son muy estrictos. No puedes tener una lucha si no estás 100% preparado, porque es tu vida, es tu salud la que está en juego. Entonces fue muy frustrante decir, me preparé más de 10 años y nunca pude luchar, nunca pude hacerlo. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Decido que sea hasta aquí. Y es donde da un giro, pero completamente diferente en mi vida. Oye, cuéntame un poquito más cómo fue esto de la fractura. Yo estaba trabajando en una empresa como obrero, ¿no? Fue la segunda empresa en la que entré. Esto me gusta contarlo mucho porque dentro de mis necesidades siempre fue el querer hacer algo diferente, ¿no? La primera empresa a la que entro, hago mis exámenes médicos, exámenes psicométricos y me aceptan, pero cuando me dan la noticia es cuando también me dan la noticia de que yo había sido aceptado para ser parte de un equipo de un youtuber que al día de hoy sigue siendo muy mencionado. Y yo estaba como en ese dilema, ¿no? De que sigo mi sueño porque aprendí a editar, aprendí como a grabar de manera igual casera, amateur, pero viendo videos en YouTube. Cuando me dan los resultados es el mismo día, entonces no sabía qué hacer. Lo llevo a plática con mi hermano, con mi valedor, y me dice, no, enfócate a tu trabajo. En un trabajo te dan seguro, no será el mejor sueldo, pero tienes algo más, o sea, pues tienes gastos médicos y tienes un trabajo que va a estar ahí. Entonces decido no aceptar esa oportunidad en plataformas y la verdad es que no me iba nada bien, hablando económicamente. Era una fundidora, era un trabajo muy pesado, sin embargo aprendí demasiado a valorar lo que había en casa, el esfuerzo que hacía mi papá y también mi mamá. Pero me quedo con un consejo que alguna vez un señor me dio, un señor ya de edad, salía con un peto de esos blancos que luego utilizan los que pintan, pero el señor sucio completamente. Empezamos a platicar y el señor a todo dar, pero también con sus años y de barrio, el señor me dice, oye, aquí te están ofreciendo la oportunidad para que termines preparatoria o secundaria. Le digo, ¿tengo preparatoria? Me dice, pues deberías de buscarle para que estudies otra carrera. Le digo, oiga, ¿y usted no tomaría alguna oportunidad de esas? Y se me queda viendo como diciéndome, ¿estás bien, hijo? Porque si a mí me dan tiempo para estudiar o para hacer horas extras, ¿qué preferirías que yo haga? Tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos. Y a mí los domingos me gusta que mi familia y que mis nietos se vayan a desayunar barbacoa. Entonces, ¿qué tengo que andar estudiando yo ahorita? Mejor hago horas extras y aquí me la aviento si es posible toda la semana y que mi familia esté bien. Yo se la di por buena porque pues al Señor le ha funcionado y es un gran ejemplo. Yo no aguantaría tanto tiempo, soy muy honesto. Pero me puse a pensar, eres cabeza de familia. ¿En qué momento decides ponerte en segundo plano porque tu familia esté bien? ¿No? Y quizá en ese momento era un pensamiento muy inmaduro porque pues no tengo hijos, en ese tiempo no tenía pareja, no tenía familia, pero creo que al día de hoy lo sigo sosteniendo. Como persona necesitas estar bien tú, seguir creciendo tú para tener algo que compartirle a tu pareja, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, simplemente por la necesidad de querer despertar un día más y no caer en la rutina. Entro a la segunda empresa y es donde ocurre la fractura. Era cuestiones de papelería, hacíamos confeti, cartulina, todo eso. Me empieza a ir bien, pero me movían mucho de área. Y en el área donde me fracturo es trabajando en una máquina que era una guillotina. Entonces, la máquina, uno de los problemas que tienen muchas empresas, muchas industrias, es de que no le dan buen mantenimiento a su maquinaria porque eso implica parar y se para producción, ¿no? Entonces esta máquina empieza a no a cumplir con su funcionamiento adecuado y baja la prensa y me fractura completamente pues la mano, pues, ¿no? Me agarra arribita de la palma de la mano y es donde ocurre la fractura. Y entonces digamos que fue por cuestión laboral. ¿Por qué seguí eligiendo los empleos? Porque yo busqué
el mejor pretexto para seguir trabajando en una fábrica. ¿Y cuál fue el mejor pretexto? Fue encontrar que me pagaban por entrenar. La fábrica me pagaba por entrenar, porque al ser obrero pues tenía que hacer trabajo pesado, cargar, incluso barrer. Se pintaba el confeti, y para que pusieras a secar el confeti al sol, pues con una pala tenías que regarlo así en todo el piso, y pues era cansado. Yo era el típico vato que si tú lo veías trabajando en friega, decías, pues es que el vato quiere hacer la barba, ¿no? Y no, yo lo hacía porque llevaba mi cuerpo al límite. Saliendo de la empresa, pues me tenía que ir a entrenar. Entonces mi mentalidad es, yo aquí me estoy entrenando físicamente y en la tarde voy a entrenar ya más metódicamente y con todo lo que el profesor de deporte me tiene que enseñar. Entonces durante todo ese tiempo yo me aferré mucho a ese trabajo porque mi sueño era ser deportista. Entonces, al día de hoy sigo con la misma mentalidad. Si vas a elegir un trabajo, vele el lado positivo que te lleva al segundo nivel personalmente. Sí necesitamos del dinero, sí tenemos necesidades, pero una mayor necesidad sería que nuestro trabajo nos invite a salir de nuestra zona de confort. Entonces, fue por lo que yo seguí en empresas trabajando y fue ahí donde ocurrió mi fractura. Ni siquiera fue entrenando. Tuve alguna vez alguna lesión en el tobillo, pero no fue de mayor riesgo, solo esa fractura. La única fractura que he tenido en mi vida fue trabajando y fue lo que me alejó del deporte. Después de probar con el fútbol, Sí. con querer ser sacerdote, con querer ser luchador, con pues luchar, pelear profesionalmente, y después de esta fractura que sufriste en tu mano, ¿qué pasó con Alex? Se sentía fracasado. O sea, sabía de las habilidades que tenía, pero mentalmente se sentía fracasado. No sé si me de entender, era como motrizmente puedo tener esa inteligencia, pero mentalmente a lo mejor estoy siendo un tonto, ¿no? Porque no estoy tomando las mejores decisiones en mi vida. Aquí me va a permitir regresarme unos añitos cuando coordiné un grupo de jóvenes. Yo recordaba y tenía muy presente que en mi familia, yo al ser el más chico, sí fue el consentido en algún momento al que le compraban las cosas, pero cuando yo ya empezaba a denotar más las necesidades que me iban a ayudar a crecer, fue cuando menos se me hizo caso. Porque me decían, cállate porque tú no sabes lo que dices, cállate porque estás chiquito, cállate porque no eres un adulto. Venía de mis padres, venía de mis hermanos. Entonces yo dije, cuando empecé a coordinar el grupo fue, yo no quiero que estos chicos vivan lo mismo, ¿no? Seamos honestos, ningún chico se acerca a la iglesia por amor a Dios así de la nada. Siempre tiene un porqué. Y viniendo de una zona popular, pues todos tenemos necesidades, tenemos también conflictos en la casa. Entonces a cada chico que entraba al grupo, yo le daba una responsabilidad, ¿no? Para la gente que ha ido a la iglesia, pues sabe que de pronto hay un equipo de animación, un equipo que se encarga de cocina, de material, ¿no? Entonces yo a cada chico le daba una actividad para que él se sintiera importante, para que dijera, yo tengo una responsabilidad. Y al tener una responsabilidad, supiera que en sus manos era tanto tomado en cuenta como que también tenía que ser ordenado, disciplinado, ¿no? Entonces tú ya le estabas dando una oportunidad de ser alguien en la vida a una persona. Me permití también con pues, mi equipo de la iglesia, que también me dieron el apoyo, porque sin ellos pues, no lo hubiera hecho, pero fue de vamos a hacer como una cajita de ahorro. Y si en algún momento, porque yo siempre le dije al padre, los chavos somos chavos y siempre vamos a hacer un desastre. Y me dijo, nomás te voy a pedir una cosa, traten de no ser tan groseros. Habían chicos que fumaban, ¿no? Eran pues, groseros, de pronto la grosería, de que el güey, de que el este y de que el aquello. Entonces yo les decía, si gustan decir una grosería no tiene ningún problema, pero cada que digan una grosería le van a caer con 5 pesos. Si quieren fumar no les voy a quitar el vicio, pero váyanse a fumar 2 calles para allá, 2 calles para allá, 2 calles para allá. Entonces los chicos decían, me da chance de salir, quiero ir a fumar. Entonces iban corriendo a 2 calles para allá a fumar, ¿no? Si a alguno se le salió una grosería, sus 5 pesos. Ese dinero era para que si en algún momento algún chico del grupo tenía alguna cuestión difícil en casa, de que no tenían para tortillas o algo, pues podían agarrar de esa caja, ¿no? Y ni siquiera se tenían que referir a mí, había un tesorero y yo le daba la confianza a otra persona de que él tuviera el dinero. Entonces, los que ya trabajábamos y éramos un poquito más grandes, con otras responsabilidades, íbamos aportando a esa caja, ¿no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta que sí es bien importante
lo que haces a conciencia, aunque sean errores. Sí es importante que te atrevas a cometer errores, pero a conciencia, ¿no? Que sepas que te van a llevar a mejorar. Y eso lo entiendo con el tiempo, porque al yo sentirme frustrado y fracasado, sabía que algo bueno había hecho. Entonces mi mentalidad fue, si en algún momento algo te funcionó, Alex, pues agárrate de ahí. Si se vienen tiempos difíciles y la gente cree que lo estás haciendo mal, finalmente estás tú solo en este mundo y en este momento, en el aquí y ahora. Y eso me fue llevando, me fue sacando del deporte, o sea, de esa emotividad que yo había generado con el deporte y esa mala relación que también se creó, y me llevó a hacer comedia, ¿no? Para conocerme más. Y no me di cuenta hasta tiempo después. Pregunta. Después de pues esta frustración que tuvo Alex, ¿qué hizo con eso? Pues mira, yo me fracturo, te digo, el 9 de mayo. Ajá. Se hacen festivales del Día de la Madre. Entonces yo traía así mi yeso y para pues no estar agüitado, me fui a entrenar aunque sea así un par de días, pero el profesor me decía, no, trata de descansar. Y yo le decía, es que no puedo. Y así llorando entrenaba y le decía, es que no puedo. Le digo, yo ya no quiero ser luchador profesional, pero solamente aquí es donde sé sacar mi coraje, ¿no? Porque aprendí a callarme mucho, ¿sabes? De que me decían, cuando estábamos entrenando, no haga reír, no esto. En la casa me decían, cállate, porque no sabes lo que dices. Pues aprendí como a quedarme con todo en el pecho. Y era mi única manera, entrenar y llorar, y llorar, y llorar. Pero lo que hacía en casa era, me acuerdo que una vez me puse a transcribir un capítulo de La Familia Peluche, todo un capítulo. Entonces, cronometré cuánto tiempo pasaba entre chiste y chiste, ¿no? Y cuánto, por ejemplo, también tomaba en cuenta mucho los comerciales, por qué habían metido un comercial aquí, el tipo de comercial, o sea, yo me debrayaba demasiado. Y con eso yo escribí una rutina de comedia. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no conocía nada de comedia de lo que conocemos al día de hoy, pero fue lo que hice. Y gracias al apoyo de mi amigo Alfonso, él es payaso, se llama Chicharroncito, ¿no? Él es un amigo que salvó mucho la personalidad y la esencia de Alejandro. Nos conocimos en la secundaria, fuimos vecinos, al día de hoy es mi mejor amigo y con él jugaba como si fuéramos niños chiquitos, ¿no? Tenía pelucas, tenía de esos dientes falsos, tenía vestuarios y nos salimos a la calle y jugábamos y hacíamos todo eso. Entonces en mi momento difícil, cuando yo tengo la fractura, me acuerdo de todo eso y dije, quiero seguir jugando, quiero seguir divirtiéndome. Creo que ahorita se vale porque estoy fracturado, no estoy trabajando, entonces se vale reír en este momento, se vale jugar y ser un niño. Entonces empiezo a transcribir y a seguir con lo de La Familia Peluche. Voy a un festival del Día de la Madre cerca de la colonia y le digo, oiga, no sé si me den oportunidad, yo sé hacer reír. Y no, o sea, pues a lo mejor y sí, pero con los cercanos, ¿no? Me aviento como 40 minutos, mitad de lo que había escrito se me olvidó, pero no super hice reír, ni saqué aplausos, pero veía que la gente estaba entretenida con lo que les decía. Entonces dije, pues eso me alivianó muchísimo. Un buen amigo me manda un flyer de un taller de comedia. Para esto yo venía de un show en el Metropolitan. Fue el especial de Daniel Sosa. Yo no lo conocía, pero me acuerdo que mi novia en ese entonces fue la que me invitó. Y yo junté un dinerito me la llevo a cenar, nos vamos después del show. Y me dice, siempre ella fue muy consciente y siempre fue una gran mujer, ¿no? Una gran persona en mi vida. Y me dice, no te preocupes, la pasamos muy bien, mejor vámonos ya a descansar porque pues mañana tienes que ir a trabajar. Y yo venía con dinero todavía en la bolsa. Entonces veo el flyer que me manda mi amigo por WhatsApp, mando mensaje y me dicen, queda un lugar nada más, ¿te lo apartamos? Y yo dije, claro que sí. Y ahí es donde pago mi primer taller de comedia. Todavía no sabía lo que iba a hacer, pero me iban a enseñar a construir un chiste. Y es ahí donde yo empiezo a tomar mis talleres de comedia. Y irónica la vida, una de mis compañeras es la sirvienta de La Familia Peluche, Bárbara Torres. Y me acordé de que lo primero que yo escribí fue con apoyo de uno de los capítulos de La Familia Peluche. Entonces verla ahí sentada fue como, qué bonito, ¿no? Y fue muy chistoso porque cuando llega me dice, hola Dani, ¿cómo estás? Y le digo, hola. De los nervios se me fue que me dijo Dani. Y le dice el profesor, Manolo Carmona,
Le dice, no, no es Dani, se parece mucho a Daniel Sosa, pero no es él. Dice, dice, es que con razón, yo ya decía. Y fue algo muy divertido, ¿no? Fue muy curioso todo, fue muy curioso. Todo mi taller duró 3 meses, me parece. Llega mi graduación y afortunadamente me fue muy bien, hice reír demasiado. Fue mi mamá, mi papá no va porque él no estaba de acuerdo. Mi mamá siempre ha sido una mujer sasasasa que siempre ha estado apoyando a sus polluelos. Cuando yo jugaba fútbol era la señora que estaba gritando, ese es mi hijo, ese es mi... No le pegue, tú también pégale. O sea, es esa madre, ¿no? Que presume a sus hijos con mucho orgullo. Y ahí estaba mi mamá apoyándome en ese show. Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir haciendo esto mucho tiempo. No sé cómo le vaya a hacer, pero yo quiero seguirlo haciendo. Y fue ahí donde empezó mi primer acercamiento con la comedia. Y fue donde yo empecé a curar, o empezaba a curar esas heridas que había tenido desde pequeño, ¿no? Y actualmente, a Alex, ¿cómo le va con la comedia? La comedia me ha hecho vivir, sentir demasiado. La comedia es una catarsis, hermano. Empiezo a hacer comedia, gracias a Dios me empieza a ir bien no económicamente, hablando de oportunidades. Voy a mi primer open mic. Un open mic es donde pruebas 5 minutos, material nuevo o que ya has realizado. Y muchas veces no es gente, le llamamos gente real, muchas veces el lugar está lleno de comediantes. Y es muy complicado porque ¿cómo hace reír a un comediante? Y pues de pronto sí es un ambiente muy hostil, ¿no? Pero me va muy bien, me empiezan a invitar. El dueño del lugar, Beer Hall, me ofrece una fecha. Es el primer show pagado que yo genero como al mesecito. Mi primer paga fue de 200 pesos. Esos 200 pesos me acuerdo llegar y dárselos a mamá. Le dije, esto me pagaron por un show. Y le digo, es tu decisión si te los gastas o no te los gastas, son tuyos, ¿no? Entonces, me empieza a ir muy bien, pero cae la pandemia. En pandemia, la última oportunidad que tengo es abrirle a Borrego Nava en Cuevón. Cuevón Escenaria, que es un lugar muy importante para los comediantes en la Ciudad de México, pero llega la pandemia. Y con la pandemia, pues se nos viene todo abajo. Yo en ese entonces estaba ya trabajando en una taquería, era mesero. Y pues sí, mi trabajo era estable, por así decirlo. Pero cuestión comedia fue donde empezó a tambalear, ¿no? Porque dejamos de hacer shows. Empiezo a relacionarme con comediantes y una amiga que, pues en paz descanse, ella pues decide acabar con su recorrido en esta vida por decisión propia. Hacemos muy bonita amistad. La última llamada que ella genera a una persona la hace a mí, ¿no? Pero yo empiezo a caer en un momento de depresión en mi vida y yo no podía ya apoyarla a ella. Yo esa vez me permití decir, no quiero tomar esa llamada. Yo no sabía qué tan mal estaba en ese momento ella, pero yo vi más por mí. Fue de, ahorita no tengo la energía suficiente para escucharla, ¿no? Me la aventé como 3 o 4 meses así encerrado en mi habitación muy triste. Al otro día me hablan y me dicen que ella había tomado una decisión, ¿no?, sobre su vida. Y hubo gente que se enteró que a la última persona a la que le marcó fue a mí y estaba como ese reproche, ¿no?, de ¿por qué no le contestaste?, ¿no? A lo mejor tuviera sido esa llamada que hubiera cambiado el giro. Y me empecé a sentir muy culpable. Fue como de no me quitaba nada, era una llamada. Si solamente hubiera contestado y lo hubiera escuchado quizás, ¿no? Pero el hubiera ya no existe. Sin embargo, estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque me permitió conocerla. Ella era diseñadora y me enseñó a utilizar las herramientas digitales y fue lo que me ayudó a salir adelante en pandemia, porque también como comediante emergente, pues tú tenías que hacer tus propios flyers, hacer tu propia publicidad. Entonces ella me enseñó todo eso y de pronto monto, por así decirlo, una pequeña agencia. Éramos 5 chicos y nos dedicamos a hacerle publicidad a negocios pequeños, que si una heladería, que si un puesto de comida, que si esto y que si aquello, ¿no? Hacerle sus cartas, su publicidad digital. Y a muchos chicos de ellos no los conocía porque eran amigo del amigo que necesitaba un empleo extra, ¿no? Y pues se lo dimos. Tuvimos la oportunidad de comprar computadoras para que trabajaran, ¿no? De que les hacía su transferencia y pues confío en ti, en que lo vas a hacer, no te conozco, pero todo era por correo, por WhatsApp.
Y íbamos y comprábamos, no sé, una del empeño, una laptop del empeño. Y así. Y volvíamos a hacer una cajita de ahorro, lo que hice en algún momento con los chicos de la iglesia, por si alguna complicación médica en pandemia para ellos o su familia se surgía, pues de ahí podíamos obtenerlo, ¿no? Caigo en depre, dejo de trabajar yo y empiezo a prestarle los proyectos a los chicos y solamente empiezo a tener para subsistir nada más, ¿no? Decido dejar la comedia a un lado, empiezo a ir a terapia, a retomar terapia, porque la primera vez que voy a terapia voy por decisión propia. Yo iba muy contento y le digo, oiga, vengo porque me siento feliz, pero cuando yo practicaba deporte me hacían análisis cada mes. Entonces creo que también es adecuado hacerme un análisis emocional de vez en cuando. Okay. Y con eso, y haciendo comedia, porque la comedia involucra escribir sobre ti, primeramente cuando empiezas, sobre ti, y es donde me doy cuenta y empiezo a vivir lo que yo ya había vivido, ¿no? Pero ya desde un enfoque, pues a lo mejor no más maduro, pero ya más de adulto, como de, híjole, ¿no? Había problemas en la casa y siempre los pasé por alto. O sea, era un niño tan en su mundo que no le perjudicaban tanto en ese momento los problemas, pero sí habían cicatrices que conforme iba caminando, pues obviamente iban dejando pues ese caminito de que había una herida, pero conscientemente no lo traía tan presente. Entonces, ahí es cuando caigo en depre, me doy cuenta que pues mis papás están mal, de que tengo problemas económicos, de que con cuestión de amistades siempre fui de que si yo estaba agüitado, me apartaba, porque si ahorita no tengo que ofrecerles, mejor me aparto. Entonces empezaba a apartarme y todo eso me empezó a generar un bache. Por trabajo de la psicóloga, de la licenciada, me dice, escribe, dedícate a escribir nada más. Y cuando voy a dejarle mis escritos, se empieza a reír. Y entonces yo con los ojos llorosos, enojado, frustrado, todo traía encima, pues fue un poco de molestia y fue como viéndola pensando, ¿por qué se ríe? Si es lo que estoy viviendo. Y me dice, está muy bonito, dice, o sea, te salió muy padre, ¿cuándo lo vas a subir? Le digo, no lo voy a subir, que esto habla mucho de lo que estoy pasando. Me dice, es que está muy padre, dice, si algún día consideras subirlo, pues estaría perfecto, pero abandono comedia. Los últimos meses de pandemia me descargo un editor de video para el celular y yo decido empiezo con un canal sobre un artista, o sea, para subir contenido de un artista que por muchos años seguí, que es José Madero, ex vocalista de Panda, okay. Y subía reseñas, ¿no? Entonces el editor de video era para eso. Entonces en Facebook veo que hay un concurso para participar en una competencia de comediantes y el casting es virtual. Entonces para yo probar mi editor de video, hago el casting y me quedo. Y era así, eliminación directa, y cada fecha te daban un tema diferente para que hicieras una rutina diferente, ¿no? Y tenías también mucho que improvisar. Y me acuerdo que me va muy bien, y el último día, la última fase, llegó a la final, y llega mi papá al show. No llegó nada, o sea, de conocidos nunca me iban a ver, pero ese día llega mi papá, pero no llega solo. Yo desde los camerinos lo veo y me da mucho gusto, pero veo que se voltea y le da un beso a su pareja. Y llegó con su pareja y yo no la conocía. O sea, yo ya sabía que mis papás estaban separados, pero yo venía de sanar mucho, de trabajar muchas cosas. Entonces fue como coraje, fue como de, oye, este es mi mundo, ¿por qué vienes a mi mundo? A donde yo me he rifado solo, donde también sufrí mucho rechazo, porque me decían, te pareces a Daniel Sosa, te vistes igual que Daniel Sosa. Y me apagaban a veces el micrófono, me bajaban del escenario. Y yo decía, ¿por qué vienes? Si este es mi mundo y me ha tocado mucho defenderlo y vienes con tu pareja. Ese día subo y dije, no tengo nada que perder. Como siempre, estoy aquí frente al mundo. Empiezo a hacer lo mío. Me va muy bien, ganamos. Mi papá se acerca. Mi papá es una persona que es muy tranquilo, pero difícilmente lo hace reír. Me dice, estoy muy orgulloso de ti. Y se acerca a su pareja y me dice, hola, se presentó sola. Felicidades, te fue muy bien. Me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le digo, claro. En ese momento me ganó mucho la pena porque la mayoría de rutina, pues hablé de mi mamá, porque siempre tuve ese apego con mi madre.
Entonces dije, bueno, en ese momento pudo más mi felicidad, ¿no? De que había ganado, de que nos había ido muy bien. Fuimos a cenar, me invitaron a cenar. Fui con su pareja, con papá. Ese día me fui caminando con papá después a la casa, trayecto a la casa, del metro a la casa fue como 20 minutos más o menos en la noche. Y fue como recapitulando todo lo que había sucedido, Y no solamente esa noche, sino a lo largo de mi vida. Recordando a mi amiga que se había ido en pandemia, que muchas veces me decía, sigue escribiendo, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, ponte a escribir, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. Y surge esa necesidad por volver a leer lo que había escrito cuando yo andaba completamente en depresión y que había leído la psicóloga. Y digo, bueno, voy a hacer algunos ajustes. Y esa rutina, porque se convierte en rutina, me lleva a hacer una temporada de 2 meses en Querétaro. Es cuando decido volver a retomar. Llego a Querétaro y fueron 2 meses de trabajo, pero al final la persona me termina estafando. Solamente me pagaba viáticos, pero pues termina siendo una persona estafadora que le había jugado chueco a muchos artistas, ¿no? Y que le debía a mucha gente. En redes sociales empiezan a hacer grupos buscándolo a él y suben alguna publicidad con mi imagen que también se había generado. Entonces me entró mucho miedo porque fue de yo no quiero que me relacionen, o sea, sí trabajamos, pero nomás era eso, ¿no? Sí se me cierran algunas oportunidades en Querétaro, me decían, no es nada personal, pero pues mucha gente o patrocinadores que saben del caso, pues la verdad es que nosotros decidimos no mantenernos hacia el margen, entonces ahorita no hay oportunidad de que vengas para acá. Entonces se me cierran algunas oportunidades en Querétaro, todo eso igual me hace venirme otra vez para abajo, pero me sigue sosteniendo la idea de que pues, no todo está mal. Seguía medio trabajando con lo de publicidad y salió una oportunidad para que entre a trabajar nuevamente a otra taquería como mesero. Ahí es donde empiezo a poner una balanza, ¿no? ¿Qué gano entrando a la taquería? Sí había un buen sueldo, pero volvemos a lo mismo, el qué me va a aportar para el proyecto que tengo ahorita. Y dije, a ver, como mesero involucra que la atención al cliente, trabajar diario, de que en algunos momentos no quieres ir a trabajar, pero tienes que dar una buena cara, no siendo hipócrita, pero siendo amable, siendo educado. Y dije, pues vámonos a eso, ¿no? Y empiezo a trabajar como mesero y me empieza a dar esas habilidades para relacionarme, porque aunque mucha gente no lo crea, aunque uno sea comediante y uno esté frente al público, pues no soy esa persona que llega a un lugar y hace fiesta. Con los años me tomé más en serio la responsabilidad de estar frente a un grupo de gente, tener la responsabilidad de lo que vas a decir. Entonces me volví más introvertido, por así decirlo. Entonces ahí quería volver a recuperar ese Alejandro, ¿no? La esencia que sigue, pero quería volverla a hacer florecer. Entonces empiezo a trabajar como mesero, empieza a ir muy bien. Sigo con mi expareja con la que duré 14 años y siempre fui muy, muy, muy consciente del momento en el que estaba viviendo, tanto laboral como en pareja. Y ella me decía, vamos a casarnos, tengamos familia. Y yo le decía, creo que no es el momento, mis planes son estos. Yo quiero saber qué quieres hacer tú, yo te apoyo. Ella siempre se mantuvo como muy al margen de yo estoy muy bien en mi empleo, yo la apoyaba, tampoco le exigía. Pero yo siempre tenía esa necesidad de que hagamos algo diferente, ¿no? Que ella se involucrara conmigo en mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Yo también dándole la posibilidad de yo involucrarme a lo que ella hiciera. Pero al final le pido un año, le digo, dame un año. Si en este año laboralmente veo que me va bien y haciendo comedia me va bien, le sigo. Si no, dejo la comedia y me dedico completamente al trabajo y damos el siguiente paso en nuestra relación. Pasan cosas en su vida y cuando me doy cuenta que sí me está yendo bien, que ni siquiera pasó un año, porque en ese tiempo tengo la oportunidad de llevar mi trabajo a Tijuana y Ensenada, y digo, creo que está funcionando. En mi empleo, el dueño tiene una lesión en el pie, se rompe el pie, se le van los trabajadores, vende o quiere vender el negocio, le digo, no lo venda, yo le sé. Y no sabía, de puro ver nada más. Sacamos adelante el negocio, yo iba a surtir, regresaba a trabajar, hacía todo. Normalmente tienen un pastorero y alguien que se encarga del suadero, pues yo hacía todo completamente, compadre, todo. Ya nada más me faltaba ser patrón y cobrar. Okay. Pero pues sí nos tocó machetearle por el cariño que yo le tenía también al negocio, que me dio la oportunidad. Alguna del pacto que hice con el Señor fue de que cuando tengo un evento, deme la oportunidad de salir.
a cubrir mis eventos. En esos momentos era difícil porque no había otro trabajador, o sea, otro taquero, pero yo era muy consciente, ¿no? Entonces le digo a mi pareja en ese momento, le digo, mira, la situación está así, pero la verdad, me acuerdo de una noche, irme a la tienda en la camioneta del señor y le digo, déjeme ir a dar una vuelta, ya íbamos a lavar. Voy y me paro afuera de la tienda y empiezo a llorar, porque dije, sí me está yendo bien económicamente, en cuestión de comedia la llevamos, pero no siento esa energía de adentro, no siento esa felicidad y empiezo a llorar. Me regreso, termino mi día laboral y llego a casa, ya estaba viviendo con esta chica y le cuento, le digo, oye, ¿sabes qué? Me siento muy cansado, pero físicamente, pero más emocionalmente, no sé qué está pasando. Y algo que me pegó mucho fue que me dijo, si sabes que no puedes con todo, ¿por qué lo haces? Entonces eso a mí me pegó mucho. Escuchándolo de mis hermanos, de mis papás, decirme, no porque eres chiquito, no porque no sabes, que mi pareja, la que te debe de impulsar, no solamente decirte creo en ti o de te va a ir muy bien, sino de que cuando estás abajo te tiene que volver a levantar, que te diga, pues es que si sabes que no puedes, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Fue como de, pues sí es cierto, ¿no? Me limpié las lágrimas, pues vamos a seguirle, ¿no? Le digo, tiempo después le digo, vamos a dar el segundo paso, si vamos a casarnos, agrandemos la familia. Y me dice, ya no quiero, ya no está en mis planes. Ella también estaba viviendo un proceso difícil en su familia, la entendí. Le digo, ok, todavía intentamos recuperar la relación, ya no se logró. Y terminó esa relación. Yo seguía haciendo comedia, más o menos, porque pues, la responsabilidad en el trabajo era mayor. Entonces terminamos nuestra relación, cada quien por su lado, y yo llegaba al trabajo muy cansado. O sea, llegaba muy, muy cansado y yo ya no quería estar en la casa. Y algo que nos pasa mucho a los hombres es que a veces hasta disfrutamos nuestro dolor. Ese momento difícil que estamos viviendo y preferimos encerrarnos en el trabajo. Salirnos de casa, yo me acuerdo llegar temprano y apurarme porque yo tenía que sacar los muebles, lavar el baño, preparar mi carne. Trataba de hacerlo todo rápido, jalaba mi banco y en una de las esquinas de la taquería me sentaba y solamente veía así a la gente pasar. Entonces yo me daba esos minutos, ¿no? Para viajarme así. Eso me acuerdo que fue mucho después de que terminé mi relación con la chica que duré 14 años. Y ahí es donde empiezo a encontrar como que un nuevo impulso, como una nueva energía por parte de una persona que nomás el simple hecho de verla, o sea, me daba como mucha felicidad de verla. Esa chica trabajaba casi enfrente de donde yo trabajaba, de la taquería. Entonces yo la veía ahí trabajando y todo, y como que me da, no sé, un algo, ¿no? En ese momento mis intenciones no eran hablarle, no eran acercarme, no era como... Con el tiempo me di cuenta que había una atracción, pero muy diferente a lo que había vivido. No fue física, no fue mental, porque no teníamos el gusto de interactuar. Pero me daba mucha... Como mucha motivación, ¿sabes? Desde verle su peinado, que siempre con una pinza, y me hizo valorarla, visualmente me hizo valorar muchas cosas que yo pasaba por alto. Me acuerdo que ella, porque su familia también tenía un negocio de taquería, lavaba y todo y se ponía sus chanclas, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, cosas tan sencillas de la vida las paso por alto. Entonces dejaba yo de llegar con mis botas para trabajar en la taquería y me llegaba con mis chanclas. Ya cuando tenía que preparar otras cosas ya me ponía mis botas. Y como que ella nomás de verla me enseñó muchas cosas de la vida, ¿no? De que consiéntete primero que nada. Y fue donde me volvió a conectar conmigo y lo que aprendí por medio del señor de la empresa, de primero estás tú y después los demás, ¿no? Entonces aprendí mucho, le llegué con más actitud al trabajo. Sí pasó un tiempo, unos 3 meses desde que yo la veía. No sé por qué me aparecía en Facebook, no la seguía ni tenía amigos en común. Y ella era muy chistosa en los comentarios, en las publicaciones que hacía en Facebook. Pero hay un comentario que me resuena mucho y se me ocurre contestarle. Y le puse, no me tienes que responder, solo quiero hacerte llegar esto y quédatelo. Ella me responde, en lugar de decirme Alex, me dice, creo que Alexis, me contestó.
Y le digo, no me llamo Alexis, pero no pasa nada. Pero recuerdo haberle puesto atentamente el latoso de la otra taquería, ¿va? De ahí empezamos a platicar poquito. Habíamos quedado de salir en la primera cita a jugar bolos. Fui, reservé, pero ese día cayó una llovedera, se canceló. Volvió a pasar un tiempo y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a las luchas. Si quieres ir, paso por ti a tal hora. Ya fue más como de no querer ser grosero, pero fue de, y si me dice que no, pues voy a sentir gacho, pero así se la digo, ¿no? Voy a ir, si quieres puedo pasar a tal hora por ti. Y me dice, sí quiero ir. Y que nos vamos un martes justo a las luchas, la pasamos muy bien. Me dio mucha confianza ella, demasiada. Yo siempre la vi con muchísima luz, muchísima luz. Me acuerdo de haber estado cenando hamburguesas. Las de las hamburguesas ya iban a cerrar. Y nos fuimos a la banqueta de un Coppel a cenar y platicar. Y le digo, oye, tú posteas cosas muy bonitas en Facebook, muy, muy creativas. Y le regalé una libreta que mi mamá me había regalado. A mí me gustan mucho las libretas chiquititas de bolsillo. Y le digo, esta libreta me gusta muchísimo. Y te lo digo no para que no me la aceptes, sino porque es muy especial para mí. Me la dio mamá. Le digo, te regalo esta libreta para que escribas lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y le digo, y te regalo la publicidad del primer show que hice en Querétaro. Se llamaba mi show Noche de Baile, pero la palabra baile estaba rayada y decía comedia, ¿no? Y monté una esencia como de baile romántico para que fueras con tu pareja. Ese show nadie llegó, nadie. Pero yo le regalé esos volantitos. Yo a personas que conocía de alguien que me interesara, jamás le decía que hacía comedia. Jamás, porque yo no quería que se toparan de pronto, o sea, que hubiera este contraste de que es que te conocí siendo muy alegre, pero después eres muy serio. Preferiría que me conocieran siendo serio, siendo tranquilo. Y con ella fue completamente diferente, fue abrirme demasiado, demasiado. Se empezó a dar algo muy bonito y empezamos una relación bien padre, compadre. Le pido que seamos novios. Ella tiene una hija de 10 años. Me empiezo a llevar muy bien. Solo tuvimos una cita, hicimos un viaje a Hidalgo, un balneario, la pasamos increíble. Con el tiempo tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Nos empieza a ir bien, pero como todo, son dos mundos eligiendo un solo camino, ¿no? Empiezan a haber estos rocecitos, estos problemitas. Sin embargo, seguimos avanzando en la relación. Ella, pues, trabajábamos casi enfrente. Fue algo difícil porque cuando mi expareja se entera que yo tengo una nueva relación, por comentario de una persona, amigo de ella, le dice, oye, es que Alex está saliendo con alguien más, pero su pareja está embarazada y ya se va a aliviar. Entonces hace cuentas y dice, caray, o sea, entonces este vato, no llegas y embarazas a alguien en la primera. Bueno, sí se da, pero dice, yo conozco a Alex, no es ese tipo de persona. Pero a lo mejor sí veía a esta persona mucho antes cuando él y yo salíamos. Entonces ella traía la idea de que yo le había sido infiel, que la había engañado. Entonces su familia se contacta conmigo y pues obviamente tenían desde su perspectiva las razones para estar molestos. Pero yo estaba muy tranquilo porque incluso su hermano de ella trabajaba muy cerca de donde mi actual pareja en ese momento, ella y yo trabajábamos, y yo decía, si nos ve juntos, pues yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Pero soy muy claro con mi pareja y le digo, oye, mi expareja me contactó, ella piensa esto y te lo hago saber. Tú dime si seguimos con la relación. Sí, no te preocupes, yo confío en ti y demás, ¿no? Yo seguía trabajando en la taquería y tomamos la decisión de casarnos en octubre. Ella deja de trabajar, pero le digo, hagamos algo propio. Me acuerdo que en las mañanas empezamos a vender tortas y de que nos salíamos en la moto a vender tortas y en la tarde yo me iba a mi trabajo, seguía yendo a la taquería. Le digo, porque yo quiero que hagamos un futuro bien y que construyamos un patrimonio bien, ¿no? Entonces me dedico completamente a mi familia, a nuestra nena, porque yo ni siquiera la presentaba como es. Ella es su hija, ¿no? La presentaba también como, pues ella es mi hija. ¿Por qué? Porque yo las había elegido a las dos. Pero creo que ahí se involucró mucho su familia de pronto.
y empezaron a haber pruebas, pues muchas pruebas de la vida, del destino, no lo sé. El día que nos casamos no nos sobraba el dinero porque habían gastos, pero el día de la boda, me acuerdo que contrato los servicios de un amigo que es taquero para que nos haga una taquiza. Llega bien tarde, le digo a mi mejor amigo, le digo, oye, para la boda, le digo, ¿puedes interactuar con la gente un rato, ameniza, porque la comida todavía no llega? Fue algo muy sencillo, algo muy sencillo. Y me dice, sí, te ayudo. Estuvo amenizando un ratito. Cuando llegan con la comida, así como chiste, la van bajando del carro y se les cae todo. Se rompe todo y yo ya andaba bien limitado de dinero y me dice mi hermano, no te preocupes, yo ahorita vemos cómo le hacemos, voy y compro pollos rostizados. Y ese día fui por los pollos, dejé los pollos, me salí tantito y me puse a llorar porque dije, o sea, no pasa nada, pero volví otra vez a vivir la frustración, ¿no? De chale, pero no pasa nada, yo de aquí no me bajo y le sigo echando muchas ganas, ¿no? En el trabajo en el que estaba anteriormente, pues empiezo a tener muchos roces, entra a trabajar la pareja del señor y empiezo a tener muchos roces con ella. Entonces, pues, también por salud mental y por la amistad que todavía existía con el equipo de trabajo, decido darles las gracias y me voy a trabajar con la que en ese momento era mi esposa, ¿no? Empiezo a trabajar con su familia, pero como que no quiero hablar de más, digo, por algunas razones terminó nuestra relación, pero nunca me pude adaptar como que en su equipo laboral, ¿no? Ella y yo empezamos a tener conflictos y ella se va una primera vez el 1 de enero. Se va de la casa, se lleva sus cosas. Después habla conmigo, decide regresar y le seguimos echando muchas ganas. Ese tiempo que ella se fue 1 semana lo que se fue y yo me permití volver a hacer un análisis de cómo estaba llevando mi vida, cómo había llevado mi relación. Fui muy claro. Obviamente es muy importante lo que yo siento por ella. Debo dejar a un lado el orgullo porque yo vengo de una familia que estuvo rota desde que yo tengo uso de razón. Mis papás quisieron estar juntos, pero les faltó comunicación, les faltó comprensión. Y con mi esposa era de toda la comunicación del mundo, toda la comunicación del mundo. Aprendí a amarla a su manera, ¿no? Yo siempre he sido muy de tacto, ¿sabes? De que me gusta el apapacho. Ella no. Entonces, tener que limitar eso, pues sí era como, ay, yo quisiera abrazarte, pero te amo de la manera en la que te gusta ser amada, ¿no? Le costó mucho trabajo entenderlo, también porque ella venía pues de una relación complicada con el papá de su hija. Y lo entendí hasta después. Intentamos ir a terapia, pero sí, hasta ese punto creo que su familia la aconsejó a su manera. Yo sé que con amor lo hicieron, pero a su manera. Entonces yo como que desde siempre, al solucionar mis cosas, siempre fue de yo solo. Yo le decía a ella, solucionémoslo nosotros, somos nosotros en el hogar, somos tú y yo, ya estamos grandes, ya estamos adultos. Pero ella seguía teniendo esa comunicación con su familia y no se la podía limitar. Pero sí fue gran parte para que pues, la relación tuviera una dirección diferente. Cuando ella regresa, yo reconozco más todo lo que había hecho en mi vida y le digo, ¿sabes qué? Vamos a buscar un espacio diferente para vivir. Le digo, mira, hablé con mis papás, nos pueden rentar uno de los departamentos que tienen, lo voy a pagar para que tú también te sientas cómoda y yo también, porque como hombre, la posición del hombre es proveer, ¿no? La naturaleza. Claro. Entonces, quiero que estemos cómodos, nos van a cobrar la mitad, ¿no? Pero te quiero dejar algo claro, yo ya no quiero regresar a una taquería porque los horarios son muy desgastantes y estoy dejando de hacer lo que más me apasiona, que es hacer comedia, ¿no? Pero yo quiero que tú también hagas algo diferente. O sea, lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. No te voy a prohibir que trabajes, pero sí te voy a animar y hasta cierto punto te voy a exigir que hagas algo que a ti te apasione. Ella eres muy buena poniendo uñas, demasiado. Ella solita se ponía sus uñas. Yo muchas noches verla cómo lo hacía, yo la disfrutaba. Ahí fue donde me di cuenta que estaba enamorado, porque la veía a ella siendo feliz, muy feliz. Y yo decía, es que es esa mujer la que yo quiero en mi vida. Me acuerdo a ella no le gustaban las promesas, pero me acuerdo haberle un día prometido, contigo quiero vivir todas las emociones que Dios me permita, todas. Sean bonitas o sean tristes, yo las quiero vivir. Es una gran mujer.
de carácter fuerte que le costaba mucho expresarse. No lloraba, no lloraba. Pocas veces lo hizo. Y una vez más sentí esa frustración de, es mi pareja y ¿cómo la puedo ayudar? Recordé lo que algún momento una persona en la iglesia me dijo con el ejemplo. Yo sí era de que llegaba con ella y llorando, de, oye, ¿sabes qué pasó esto? Oye, esto, o sea, de alguna manera siendo un ejemplo de vive tus emociones, ¿no? Pero durante el tiempo que yo estuve con ella, yo dejé de hacer comedia. No porque ella me lo negara, porque fue de, ahorita mi prioridad es mi familia. En algún punto, mi intención era que nos fuera muy bien con lo de las tortas o con el negocio que pusiéramos para tener más disposición de mi tiempo, ¿va? Si era más chinga, pero más disposición de decir, hoy me voy a mi evento. No tengo que rendirle cuentas a nadie más. Un día antes me chingo más, pero hoy me voy a mi evento. Entonces esa fue una de mis no negociables cuando regresamos, de que yo quiero hacer esto. No va a faltar nada en la casa, no nos va a sobrar quizá, porque vamos a emprender, pero quiero seguir haciendo comedia. Y me dijo, sí. Y recordé una de las razones por las que ella se empezó a robar mi corazón. Una de las veces que salimos, ella de donde vive su mamá, cerca está un parque y tiene un escenario. Y le dije, vamos a jugar a que estamos haciendo un show de comedia. Y me dice, es que me da pena. Le digo, ándale, dice, es que me da pena. Le digo, bueno, si no quieres, no. Me dice, no, te estoy diciendo que me da pena, más no que no lo voy a hacer. Pero si me enseñas, lo voy a hacer. Entonces jalé una parejita que andaba por ahí en una palapa y los puse para que vieran nuestro show. Y ella se rifó. Y me dijo, yo siempre que pueda te voy a apoyar. Y me acordé de eso que vivió Franco Escamilla con Gaby, de que si gano 10 pesos, de esos 10, 9 van a ser tuyos, ¿no? Y yo dije, ella se está involucrando mucho, tenemos esa misma creatividad, espero que esto en algún momento no llegue a chocar, ¿no? Porque los dos somos también muy iguales. Entonces, agarrándome de eso que había recordado fue de que, pues tú crees en mí, en algún momento creíste en mí, siempre te dije desde que nos conocimos qué es lo que había vivido tanto en mi relación anterior, con mi familia, cuáles son mis proyectos de vida. Y ahí fue cuando me dejó de dar pena presentarme como comediante, porque no me presentaba como comediante. Con su familia yo me presenté, soy comediante, soy taquero, pero soy comediante, ¿no? Entonces, trato de empezar a retomar eventos y le digo a ella, acondicionamos el departamento, le digo, tenemos gastos, ponemos un negocio o qué hacemos. Me dice, pongamos un negocio, le digo, vale. Y yo empecé a lavar carros, ¿no? Le dije, creo que puede ser una muy buena oportunidad. Y el día que me dé cuenta que por día esté generando lo que generaba en una taquería, quiere decir que vamos bien. Entonces agarraba mi cubeta, mi jabón, mi jícara, mis trapos y me iba casa por casa a tocar. Y no tardó en empezar a generar esos números, ¿no? De lo que generaba en la taquería. Entonces poco a poco me fui haciendo de cosas. Que mi Karcher, ¿no? Que la aspiradora. Pero ella ya no lo vio. Los fines de semana, los sábados, me empecé a ir hacia donde veía carpas, cerca de la colonia, y ofrecía mis servicios como comediante. Les ofrezco de 20 a 30 minutos gratuitos para que vean mi trabajo. Les regalo tarjetas y si en algún momento deciden contratarme, pues ya es un show pagado. Pero mientras ya están viendo mi trabajo, entonces me acuerdo que terminaba de lavar los carros, temprano me paraba, bien tempranito, lavaba mis carros y me salía en la moto a buscar fiestas. Entonces ya llegábamos, nos bañábamos y ya me iba a los shows que ya. Entonces gracias a Dios así empecé a ir a 15 años, a bodas. Y cada que llegaba un show siempre la presumía. Decía, y me acuerdo que escribí un show sobre ella. Y siempre uno de los chistes era de que ahí fue donde entendí que la comedia es muy honesta. No tienes que ser gracioso, tienes que ser honesto. Y lo que leyó la licenciada en aquel guión fue honestidad. Fue de Alejandro quejándose de la vida, diciéndome, tiene hasta la madre esto que estoy viviendo, y fue donde ella conectó. Los comediantes tenemos que conectar con las emociones de la gente. Entonces yo cuando la presentaba yo decía, no, pues ¿qué creen? Que a mí me vieron la cara de güey en mi relación anterior, pero la vida da muchas vueltas. Y al parecer mi hoy esposa como que no se agarró bien, se dio un paso y aceptó salir conmigo, ¿no? Así es que un aplauso para ella. Entonces siempre la presumía. Como diría Chuy Lizárraga en alguna canción, yo me sentía bien con ella, para mí era una estrella. Pero el sol se puso celoso que me la robó, ¿no? Entonces
Yo siempre a todos lados que llegaba la presumía, y es que ella es mi esposa. ¿Por qué? Sí, muy guapa, pero yo presumía lo que ella me hacía sentir. El impulso que al día de hoy me hacía pararme en un lugar y decir, vamos a hacer esto, vamos a buscarle por aquí, quiero seguir haciendo comedia, ¿no? Vuelven a haber detalles en la relación. Ella no era a lo mejor muy consciente de los resultados que se estaban dando, algo estaba pasando, que pues sí, le empezó a preocupar más el hecho de los gastos. Te digo, no nos faltaba como tal, pero no nos sobraba. Y pues decide irse. Eso fue hace 15 días, compadre, 15 días. Ella se va. Y de las últimas palabras que cruzamos fue: quiero que le eches muchas ganas, porque yo un día voy a pagar un boleto para irte a ver un show. Y fue de, yo no quiero que pagues un boleto, yo quiero que te quedes conmigo. Yo le había prometido una vez más, no le gustaban las promesas, pero yo le dije, en este año te compro tu casa. O mínimo vamos a estar pagando nuestra casa. Un lugar donde nuestra nena pueda jugar sin ningún problema. Que no tenga que estar en el patio cuidando de no hacer ruido. Que se sienta en su hogar. Porque ustedes para mí son mi hogar. Y cuando ella toma la decisión de irse y regresarse con su mamá, es cuando pierdo a mi familia. Yo no quería o no quiero que ella pague un boleto por verme. Yo quería que ella estuviera en este proceso, ¿no? Una vez más me vuelvo a sentir frustrado. Sí soy capaz de cuidar el negocio de alguien más. De emprender un negocio, ¿no? Porque me empezó a ir bien con lo de los carros. Me empecé a hacer clientes, ya no los iba a buscar y ellos me marcaban, ¿no? Pero a lo mejor pues buscaba o esperaba algo ella, ¿no? Obviamente cambiaron muchas cosas en mi persona. Creo que me volví un poquito más duro porque a pesar de que quiera llorar, como que el sentimiento lo traigo atorado. El alcohol no es una buena herramienta, ninguna adicción es una herramienta alternativa para vivir un proceso. Pero agradezco que hoy ustedes me den la oportunidad, me den el espacio. Si a alguien que nos está viendo y nos está escuchando le sirve, pues lo pueda tomar. Para mí es seguir creando, seguir hablándole al universo, ¿no? Y eso lo estoy tomando como para sanar. Sí he desaprovechado algunas oportunidades que se me presentaron. Tuve la oportunidad de ir a la casa de Oscar Burgos en Pachuca y fuimos a la preinauguración del lugar. Me dieron oportunidad de tener un show un fin de semana. Los comediantes saben que en lugares importantes de comedia un fin de semana es muy difícil a menos que seas un comediante ya consolidado, porque solamente ellos son los que llenan un fin de semana. Regularmente cuando eres amateur te dan fechas entre semana. A mí me dieron ese fin de semana, pero no te miento, compadre, habían días en los que me cuesta mucho levantarme, pararme de la cama. Sí escribo cosas, otra vez desde el dolor, pero el show que había escrito para ella lo eliminé. Un show nunca termina, una idea nunca termina por estar completamente bien. Siempre son ideas que abandonas, porque cada vez que la vuelves a atender puedes seguir haciéndola mejor. Pero hasta donde me gustó que quedó esa idea de show, yo la tenía en el celular guardada en Drive y decido eliminarla. ¿Por qué? Porque dije, un primer show que escribí en un momento de depresión me llevó a hacer una gira a Querétaro y me abrió muchas puertas. Me acuerdo que fui a Pachuca, entré a un concurso que se llama Liga de Comediantes, me fue muy bien en esa competencia. Eso se lo quiero agradecer a comediantes de Pachuca. Tuve la oportunidad de trabajar con el que fue también escritor y trabajó y es amigo hoy en día de Daniel Sosa, curiosamente. Y dije, imagínate tener que estar girando un show que va a hablar de la persona que
que es muy importante en mi vida, de esas 2 mujeres que son importantes en mi vida, no tengo el valor. Compadre, no tengo ese valor. Dejé de hacer los shows para cumpleaños, porque recordar que con ella me iba en la moto y así todos fodongos, porque yo todavía mojado de los tenis porque acaba de lavar los carros. Y decir, oigan, les vengo a ofrecer un show de comedia, haciendo comedia en ese momento de decir por qué mi aspecto, ¿no? De que pues soy del estado de México, soy pobre, evidentemente, no traigo mejores garras, pero si me dan la oportunidad de venir al rato, me vengo con mi mejor tacuche, mi playera del Guadalajara para verme bien, o del América, si es gente de Valle. O sea, desde ese momento sacando comedia, y decía, tener que volverlo a hacer y recordarla me estaba costando mucho, muchísimo. Ahorita estoy empezando a retomar, redes sociales me costaba mucho, apenas empecé a trabajar con redes, porque ahora va por mí y va por ella, porque en algún momento volvió a encender esa llama, ¿no? Esa ilusión de querer hacer las cosas. Y ahí viene un contraste, ¿no? De la gente que me ve a lo mejor en redes o amigos cercanos que dicen, pues la estás pasando muy mal, pero te veo bien. Pues sí, porque pues no puedo andar por la vida así. Sí, de pronto voy y me enclausto otra vez en mi habitación a pasarla mal, pero de pronto vuelvo a salir. Y entonces trato de convertir esa energía negativa en algo positivo, ¿no? Yo jamás había pensado en casarme o en tener hijos en algún momento. Más bien, toda la relación estuvimos intentándole, haciendo la tarea y nunca, nomás no se hizo. Muchos dirían que por algo, ¿no? Que la vida son aprendizajes. Yo a veces le digo a Dios, oye, sí, pero no manches, yo ya parezco enciclopedia, ¿no? Yo jamás pensé en tatuarme y me tatué su nombre, me tatué el nombre de ella. El emoji del cohete, el cohete es algo muy simbólico para mí, porque tú te subes con una idea. Jamás he viajado en un cohete, pero es como subirte a tu coche, ¿no? De que vas, te pones cómodo y llegas, o sea, haces un viaje a donde quieres llegar, o sea, y salir del espacio y todo eso, y ver el planeta desde otra perspectiva, es algo muy diferente. Y así es como muchas veces, en muchas noches, yo me he sentado a analizar lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces me puse su nombre, ella también se tatuó su nombre, mi nombre, perdón, se puso el emoji del cohete, el corazón, y yo elegí ponérmelo aquí porque el micrófono siempre lo tengo aquí y fue para presumirla, ¿no? No pienso quitarme el tatuaje porque ella fue algo muy importante en mi vida y sigue siendo alguien muy importante en mi vida. Y también aquí tengo el nombre de su hija, ¿no? Tengo aquí el nombre de su hija. ¿Por qué? No es porque no lo quiera presumir, es porque lo veo de frente. También es una niña que me enseñó nuevamente a ser feliz, a ser alegre, a ser irreverente, volver a conectar. Era mi familia con la que tuvimos muchos momentos, sí, difíciles, pero también momentos de alegría, ¿no? Entonces ellas dos me hicieron conectar nuevamente conmigo. Y no me los pienso tapar, jugando, no te miento, en el escenario tienes que hacer evidente lo evidente, ¿no? Y tengo rutinas donde hablo de los tatuajes y me preguntan, ¿cuál es este? Entonces yo digo, aquí me tatué el nombre de mi esposa, aquí el de mi hija, y al parecer en la frente dice menso, ¿no? Y la gente se empieza a reír. No es burlarme de las personas que estuvieron en mi vida, pero es hacer catarsis, ¿no? Yo siempre he dicho, no voy a subir algo al escenario, algo que no tenga valor en mi vida. Y evidentemente ellas las menciono así, de rapidito, o a lo mejor ellas o la gente no sabe mucho de quién estoy hablando, pero solamente yo sé que es de quién estoy hablando, pero lo hago con mucho cariño, ¿no? Entonces, en general, yo creo que mi vida ha sido de aprendizajes, de altas, de subidas, pero de mucho compromiso y de mucho corazón. Entonces, al día de hoy, yo lo único que quiero es seguir intentándolo. Muchas veces he caído en ansiedad, en preocupación por el futuro, pero también me he puesto a pensar, me preocupo por algo, por algún panorama en mi vida al que quizás no llegue, o si llegue, la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo solamente quiero seguirme agarrando de ese Alejandro que de niño, pese a lo que le decían de cállate, de que no hagas esto, de estar solito en una habitación, se dedicaba a crear, a jugar. Yo quiero seguir llevando esas alegrías a la gente, con mucho dolor, porque a veces antes de subir a hacer show, pues yo, o sea, no lloro, pero de repente inevitable se me sale alguna lagrimita como de,
pues yo quisiera que ella estuviera en primera fila, pero no está. Sin embargo, pues quiero que si algún día llegas a ver de mí, que diga, como dice la canción, ese loco sí me amaba. Sí estaba loco, pero me amaba, a su manera, pero me amaba. Solo espero que Dios la bendiga, que siga adelante, que cuide de esa niña que yo también amé mucho y que no le falte nada, ¿no? Eso, compadre. ¿Qué te puedo decir? Lo único, cómo me veo en un futuro haciendo comedia, sí me veo en un escenario muy grandote con una pantalla enorme, enorme, donde puedan verme la gente hasta atrás así en grande, con luces, pero en primera fila ver a todas esas personas que me ayudaron a salir adelante, consciente o inconscientemente, ¿no? Esas personas que forjaron un carácter en Alejandro, ¿no? Hoy me doy cuenta y vuelvo a enlazar las piezas de que el deporte no se quedó ahí esa vez que renuncié, se quedó ahora, ¿no? Sí, físicamente necesitas estar preparado para estar en un escenario, pero también necesitas disciplina, la iglesia, saber llevar un mensaje. Sí, he cometido muchos errores, cometí muchos errores en mi relación pasada, en mis 2 relaciones. Fueron grandes mujeres, grandes personas. No fueron malas, ¿no? Pero siempre hay algo que aprender. Y si en algún momento la vida nos da la oportunidad de que volvamos a coincidir, no quiero que ella cambie. O sea, no quiero que cambie por mí o para mí. Yo prefiero ser mejor persona, ¿no? Y eso es lo que espero. Poder vivir de mi pasión y darle oportunidad de trabajo a otras personas. Creo que ahí va a ser, cuando yo sepa que conmigo hay un equipo de trabajo, yo ahí es donde yo creo que me voy a sentir realizado completamente, ¿no? Sumamente realizado. Pues es eso, compadre. Evidentemente siempre vamos a tener muy buenos y muy malos momentos. Pero como una cápsula del tiempo, ¿qué le dirías a Alex en ese momento que sienta frustración, que sienta que no hay pues más camino hacia adelante? ¿Qué le dirías? Juega mucho. Juega mucho. Diviértete. No tengas miedo. Hay una canción de Den Muñoz que dice, extraño a mi yo del pasado, ¿no? El que no se sobreexigía. Y sí, porque Alejandro pequeño no dimensionaba los problemas que veía en casa. Dicen que la ignorancia es dicha. Yo le diría, sigue siendo tú y no permitas que nadie arrebate esa esencia. Sé muy agradecido. No te olvides de las personas que han estado contigo y que jamás intentes cambiar esa sensibilidad. Porque uno de los errores que yo cometí con mi esposa fue decirle, ya aprendí a hablar menos y sentir un poquito menos. Ella me dijo, no, porque yo me enamoré así de Alejandro. Y no te creas, compadre, los hombres también buscamos protegerlos. Y fue como una coraza. Me empezó a generar mucha frustración. El que estaba emprendiendo, pero que no tenía dinero, que me sobraba. Me acuerdo que una semana antes de que se fuera, perdón que vuelva a retomar eso, fue el cumpleaños de nuestra nena. Y yo había mandado a comprar cosas que necesitaba para el negocio que estaba emprendiendo. Y yo le prometí a mi esposa que le íbamos a festejar. Ese día, la verdad, le mentí, le dije, oye, ¿y si te vas temprano a casa de tu mamá y le vas adornando? Ese día nomás tenía 200 pesos. Y le di el dinero para que comprara las cosas. Le dije, si tu mamá te puedo prestar y yo al rato llego y le pago. Pero fue de ver temprano para yo salirme a trabajar y generar dinero ese día. Y fue así. Ese día mantuve la ilusión de un niño chiquito de decir, sí lo voy a conseguir. Y me salí a trabajar. Ya era tarde y me dicen, ¿cuánto tiempo llegas? Porque pues te estamos esperando para comer. Yo quedé de llevar la comida. Ella me dijo, pollo rostidos está bien. Lo que cenamos el día de nuestra boda. Y dije, sí, le digo, ¿sabes qué? Pero estoy cargado de trabajo. No es cierto, no me había salido trabajo. Pero yo traía la ilusión bien puesta.
ese día, gracias a Dios, me empezó a salir trabajo, pero fue al punto de que podemos agendar los demás para mañana porque ahorita tengo otro compromiso. Me bañé, me fui para festejarle y pude cumplirle con su celebración de nuestra nena, ¿no? De su cumpleaños. Ese día volví a tener esa ilusión sin saber que a los 8 días pues nos íbamos a separar, ¿no? Pero ahí fue de donde me ha agarrado estos últimos días, de la ilusión de Alejandro, ¿no? No hacerme falsas expectativas de que nos podemos volver a reencontrar con esa persona que amamos, de que mañana ya vamos a tener la vida comprada, no. Pero creo que la ilusión es muy importante, sentir nuestras emociones. Yo decirle a Alejandro, sigue viviendo, compadrito, sigue viviendo, sigue siendo ese niño con esa inocencia, con esa irreverencia, pero también con esa cordura y con esa madurez de poder afrontar los problemas. Yo en la vida diaria me presento como Alejandro Huerta, pero en el escenario como Alejandro o Alex Baldo, porque soy Alejandro Huerta Valdovinos. El Valdovinos es de mi madre, una señora chaparrita, pero irreverente, bailadora más no poder, con una sonrisa siempre. Entonces, el Huerta es de que en mi vida diaria, mi padre me enseñó a trabajar, a ser ese hombre que pocas veces se va a divertir, que la vida es un 99% trabajo y un 1% si hay posibilidad de diversión. Pero en el escenario soy Baldo, Alex Baldo, el que me enseñó a mi mamá a divertirse, a jugar, a reírse, a perderle el miedo a todo. Soy una persona diferente. En el stand-up no hay personajes, pero yo en el escenario decido que Alex haga un carnaval. Yo lo único que le puedo decir a Alex, nos está costando. Alex pequeñito. O como de chiquito me decían mis hermanos porque jugué en Pumas, pero no de fuerzas básicas como mi hermano, pero en equipo Pumitas de la primaria me decían gatito. Yo le diría a Alex, gatito, todo va a estar bien. Solo sé fuerte. Y porfa, ya deja salir esto que traes en el pecho porque no está bien. No lo he podido sacar, compadre. Y seguir cuidando a ese Alex. Decirle todo va a estar bien, padre. Eso es lo que le diría a mi Alex del pasado. Alex tiene la oportunidad hoy de decirle a la o a las personas que más ama algo. ¿Qué les diría? Padre, pues es que esto ni siquiera lo hago por ellas o por los demás, hablando de mi familia, porque a mi esposa no le gustaban tanto las palabras. Pues no te creas, he tenido esas ganas de querer irla a buscar, ¿no? De decirle, me equivoqué mucho, pero siempre fue con la necesidad de querer ser mejor. A lo mejor estoy siendo un tonto porque ella espera palabras, que la busque. Pero lo mejor que puedo hacer es, a mi manera, tratar de volver a levantarme. Lo mío no es orgullo. No estoy diciendo que lo de ella lo sea. Pero si en algún momento ella quiere hablar, decirle, pues yo estoy tratando de crecer todavía para ti. Pero lo que sí le diría a Dios es, cuídalas mucho. No son malas personas. Cuídalas mucho y protégelas. No me desampares. Porque el tiempo que tú me diste la oportunidad, traté de cuidarlas a mi manera. Hoy solamente te pido que me las cuides y que bendigas a su familia. Yo creo que eso es más bien lo que le diría y le pediría a Dios por ellas. Y a mi familia, pues que estoy muy agradecido por las oportunidades que me han dado, ¿no? Ellos siempre se mantuvieron muy a la línea y yo siempre se los pedí. Todo lo que he vivido, yo aprendí a solucionarlo a mi manera. Pues solamente agradecerles porque igual a mano dura me enseñaron a forjar un carácter. Y estoy muy agradecido con ellos, con la chica con mi expareja con la que duré pues, un par de años. Ella también vivió un proceso haciendo comedia, un proceso pues, en el deporte pequeño. Y también siempre estuvo al pendiente, siempre ahí apoyando. Igual su familia. Por ellos soy lo que soy. No me puedo olvidar de ellos. Jamás me voy a olvidar de ellos, de mis amigos, de esos amigos que se fueron, de esos amigos que se quedaron, de esos amigos que he ido conociendo al tiempo gracias a la comedia.
Gracias a todas esas personas porque pues sin ellos no seguiría aquí. En algún momento, hace muchos años cuando caí en depre, sí llegó ese pensamiento intrusivo. Nunca lo realicé, pero pues gracias a ellos sigo aquí, porque me dieron esas bases y esa fuerza para seguir adelante. Con mi hermano mayor, el que siempre me apoyó, pues ya no existe esa amistad de amigos y de hermanos como antes. Con ninguno de mis dos hermanos al día de hoy. A raíz de lo que sucedió con con mi esposa, yo no estuve de acuerdo en cómo ellos lo manejaron, porque se metieron y eso no me pareció apropiado. Y la verdad es que no les guardo resentimiento, pero sí me alejé de ellos porque no se me hizo justo. Pero aún así estoy agradecido con ellos porque me han apoyado. Pues son esos hermanos que siempre me cuidaron, me corrigieron. En algún momento yo me subí al escenario cuando empecé como Alex Yopi. El Yopi era de yo pienso esto, yo pienso aquello, porque en casa era de cállate por esto, cállate por aquello. Volver a recordar todo lo que viví en casa, hoy estoy tratando de materializarlo, ¿sabes? De hacerlo contenido, de hacerlo canción, de hacerlo poema, de hacer cosas. Entonces, gracias porque ustedes han sido también pues, fuente de vida, ¿no? Es lo que les diría. Y a la gente, porque en mí, mis patrones en algún momento, el señor de la taquería, que creyó en mí cuando pues no sabía hacer la gran cosa. Después sí me especialicé en eso, nos empezó a ir muy bien. Al día de hoy el negocio sigue. Espero que Dios siga bendiciendo ese negocio. En algún momento le prometí que si me iba muy bien y me permitía hacerle un show y llenarle la taquería, yo le hacía ese show, se la sigo manteniendo. Y así con muchas promesas que hice. A mi esposa le prometí un carro, a ella le gustan mucho los carros, una casa. Pues ya no estamos juntos, pero yo espero que Dios pueda darle lo que ella necesita.